Es un enorme placer participar de esta actividad conjunta de la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, el American College of Cardiology, y realmente agradezco haber sido convocado. No tengo conflictos de interés con respecto a esta presentación. Y como ocurre en gran parte del mundo, sobre todo el mundo occidental, la principal causa de muerte en la Argentina es la cardiovascular. Un tercio de los argentinos se mueren y se van a morir por problemas cardiovasculares. En segundo lugar están las neoplasias, tercero las causas respiratorias y luego vienen otras causas con menor representatividad estadística. También, como ocurre en el resto del mundo, la mortalidad cardiovascular en la Argentina se ha ido reduciendo en las últimas décadas y disminuyó un 41% desde el año 1980 al 2015. El cáncer y las enfermedades infecciosas han ido disminuyendo y hubo un ligero aumento de las enfermedades respiratorias. Cuando uno habla de la prevalencia de enfermedad cardiovascular, vemos que la Argentina tiene una prevalencia de enfermedad cardiovascular similar a América del Norte y similar a Europa Occidental. Groseramente se puede decir que el 4% de la población argentina padece enfermedad cardiovascular. Sin embargo, a pesar de esta similar prevalencia de enfermedad cardiovascular, la Argentina tiene mayor mortalidad cardiovascular que en América del Norte y que en Europa Occidental. Después en la discusión podríamos debatir un poco acerca de las causas de esta discordancia. También si comparamos la mortalidad cardiovascular en Estados Unidos y en la Argentina, vemos que groseramente el 50% de las causas cardiovasculares de mortalidad en ambos países están constituidas por la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca. La diferencia es que en Estados Unidos la mayor parte de las muertes son por enfermedad coronaria, mientras que en la Argentina hay una importante prevalencia de mortalidad por insuficiencia cardíaca y por accidentes cardiovasculares. También esto podríamos debatirlo en la discusión final. El estudio Carmela seguramente es, si no es el más importante, es uno de los más importantes ensayos en los cuales se ha investigado la prevalencia de factores de riesgo en América Latina. Un estudio importante, más de 11.000 casos estudiados en 4 ciudades latinoamericanas: Barquisimeto, Venezuela; Bogotá, en Colombia; Buenos Aires, en Argentina; Lima, en Perú; México capital; Quito, Ecuador, y en Santiago de Chile. Lo que se estudió fue la prevalencia de los factores clásicos de riesgo coronario y también la afección de los vasos del cuello a través de la ecografía carotidia. En los próximos diapositivos lo que voy a señalar es cuál fue la prevalencia diferencial en estas 8 ciudades. Y se ve, por ejemplo, que la hipertensión arterial, Buenos Aires está a la cabeza. Hipercolesterolemia, Quito está a la cabeza, pero muy cerca está Buenos Aires. Tabaquismo, acá está al frente Santiago de Chile y luego le sigue Buenos Aires. Diabetes, México, de las 8 ciudades es las 7 ciudades es la que tiene mayor prevalencia. Obesidad, también México está a la cabeza. Síndrome metabólico, México a la cabeza. Da la impresión que todas las afecciones cardiovasculares prevalecen en Buenos Aires y las metabólicas prevalecen en México. El espesor íntima media carotidia, Buenos Aires está a la cabeza y quizá esto tenga que ver con la mayor prevalencia de hipertensión arterial en Buenos Aires. La placa aterosclerótica, Barquisimeto en Venezuela, va al frente. Y por último,
Cuando medimos la prevalencia de alto riesgo cardiovascular, definido como más de un 20% de riesgo cardiovascular a 10 años, Buenos Aires está a la cabeza. Esto nos da un poco un panorama de dónde estamos ubicados acá en nuestra querida Buenos Aires en relación con otras 6 ciudades latinoamericanas. Otro estudio de enorme importancia que quiero señalar brevemente es el estudio del proyecto CESCAS, hecho por el Centro de Excelencia en Salud Cardiovascular para América del Sur. Esta es una publicación del International Journal of Cardiology del 2015. Este proyecto consiste en lo siguiente: se han analizado a partir del año 2010-2011 7.500 varones y mujeres adultos en 4 ciudades del Cono Sur. Marcos Paz en la Argentina, Bariloche en Argentina, Temuco en Chile y Barros Blancos cerca de Pando en Uruguay. Y lo que se evaluó es la prevalencia de factores de riesgo cardiometabólico por un interrogatorio muy minucioso hecho casa por casa. De toda la experiencia que hay acumulada hasta ahora, es un proyecto que sigue todavía longitudinalmente, pero lo que quiero señalar es esta imagen. Acá están las 4 ciudades mencionadas. Se analiza la cantidad de individuos que tienen por lo menos 5 factores de riesgo, 5, 6 o 7, y se ve que las prevalencias son bastante similares. Acá está aquí encima de la gráfica el sector de los pacientes estudiados con 5, 6 o 7 factores de riesgo, y las 2 ciudades argentinas, Marcos Paz y Bariloche, da la impresión que por lo menos muestran una tendencia a ser las 2 menores en tener representatividad de este grupo. Esto un poco está en contradicción con lo que mostró el Carmela, pero obviamente que una cosa es Buenos Aires y otra cosa son ciudades más pequeñas del interior del país. La última parte de mi presentación se va a referir a una comparación de la prevalencia y la tendencia de los factores de riesgo comparando estas 2 importantes encuestas, la del 2005 y la del 2013. Hubo en el medio una del 2009 porque estas encuestas se hacen cada 4 años, pero vamos a analizar las cosas de punta a punta. Esto es un proyecto nacional que está patrocinado por el Ministerio de Salud. Esta primera publicación está en la Revista Argentina de Cardiología del 2012 y esta segunda está en la página del INDEC del Ministerio de Salud. Bien, veamos qué es lo que se ve. El país fue dividido en 4 sectores: el noroeste, el noreste, Cuyo, la región pampeana y la Patagonia. Y acá vamos a ver en los siguientes diapositivos cómo se comparan las tendencias de la prevalencia de los factores de riesgo en estos 8 años. Baja actividad física. Aumentó un 18% y más de la mitad de los argentinos son sedentarios. El consumo de por lo menos 5 porciones de frutas o verduras. Esto no ha cambiado en estos años. Y la prevalencia es bastante baja. Menos del 5% de la gente consume por lo menos 5 porciones de frutas, verduras por día. La utilización de sal en la mesa disminuyó un 36%. Y este es uno de los hechos beneficiosos, auspiciosos de esta serie. Ahí hubo algunas campañas publicitarias, sobre todo a partir de mensajes de las autoridades nacionales, provinciales, municipales, sobre el retiro del salero en los restaurantes, por ejemplo, y otras medidas. La suma de sobrepeso y obesidad aumentó un 18% y también más del 50%, casi el 60% de los argentinos son obesos o tienen sobrepeso. Otra respuesta auspiciosa fue la disminución del tabaquismo. 15% menos tabaquismo
Y acá también seguramente tuvo que ver la participación de legislación antitabaco, prohibición de fumar en ciertos lugares y demás. Esta es la cantidad de gente que se toma la presión. Aumentó un 4%, o sea, prácticamente el 80% de los individuos se han tomado la presión en los últimos tiempos. Sin embargo, a pesar de que aumentó el control de la presión arterial, no cambió la prevalencia de hipertensión, que sigue siendo de más de un tercio de la población. También aumentó un poco la cantidad de personas que se miden el colesterol, 6%, pero a pesar de eso aumentó la hipercolesterolemia en un 7%. ¿Será que a medida que más gente se mide el colesterol, descubrimos más gente con hipercolesterolemia? Hipótesis. Esto es la cantidad de gente que se mide la glucemia. Aumentó un 10% y también aumentó un 16% la prevalencia de diabetes. Y esto va de acuerdo con lo que ocurre en gran parte del mundo, donde están aumentando los problemas metabólicos. Se está incrementando la tasa de diabetes, de síndrome metabólico, de sobrepeso y obesidad, no solo en la Argentina, sino en gran parte del mundo. Los últimos diapositivos salen de la encuesta nacional de factores de riesgo, y acá lo que intento mostrar son diferencias geográficas. Cuando uno mira, por ejemplo, qué cantidad de gente se mide el colesterol en diversas provincias del país, y acá la comparación son los dos extremos, la ciudad de Buenos Aires y Jujuy, mucho menos gente en Jujuy se mide el colesterol que en la capital. La prevalencia de hipercolesterolemia es muy diversa también en distintos sectores del país. Prácticamente hay una enorme diferencia de hipercolesterolemia en Salta comparada con San Luis. La tasa de medición de glucemia es muy diferente. Tierra del Fuego es el lugar donde más gente se mide la glucemia, y el Chaco es la provincia donde menos gente se mide la glucemia. Y la tasa de diabetes es prácticamente casi de la mitad en Jujuy que en Córdoba. Así como hay diferencias geográficas, también la encuesta nacional de factores de riesgo mostró otras cosas. Y esto surge de un trabajo de Ferrante y colaboradores del año pasado, donde lo que analizaron estos autores es diferencias del punto de vista socioeconómico y educativo y factores de riesgo. Y se ve, por ejemplo, que la obesidad, cuando se compara gente con educación primaria versus gente con educación universitaria, la obesidad es del doble entre la gente menos educada. La hipertensión también es mucho más frecuente entre la gente menos educada que entre la gente más educada. Y con respecto a los ingresos, cuando se estratifica la población en ingresos bajos, medianos y altos, la hipertensión es mucho más frecuente, 41% versus 27%, en la población de ingresos bajos. Es decir, que esto nos resume un poco que la Argentina es un país muy heterogéneo. Heterogéneo en cuanto a la distribución geográfica, heterogéneo en cuanto a la distribución por factores socioeconómicos y socioculturales. Las conclusiones que yo puedo emitir a partir de esta presentación son las siguientes. Primero, el riesgo cardiovascular en la Argentina es elevado. Segundo, entre 2005 y 2013 se observó una tendencia a la reducción del tabaquismo y del consumo de sal en la mesa, pero incremento de la baja actividad física, sobrepeso, obesidad y diabetes. Y por último, existe una llamativa heterogeneidad en la prevalencia de algunos factores de riesgo cardiovascular en función de la región geográfica, el nivel educativo y la situación socioeconómica. Muchas gracias.